¿Alguna vez te has preguntado cómo conocer la voluntad de Dios específicamente para un tiempo específico? ¿Te has preguntado? Vuelvo a preguntarles, ¿cómo conocer la voluntad de Dios específicamente para un tiempo o una situación específica? ¿Cómo? ¿Cómo sería tu estilo de vida si conocieras la voluntad perfecta de Dios en el tiempo para el año 2026? ¿Qué quiere Dios que yo haga específicamente? ¿Cómo conocerla? Pero ¿cómo sería tu vida si tú conocieras esa voluntad? Y la gran pregunta ¿es posible conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida en un tiempo específico? En especial en el año 2026. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Este primer mensaje marcará el rumbo de nuestra enseñanza, de nuestras estrategias y de nuestros objetivos durante 2026. Por eso es tan importante este mensaje. 2026 es el año del llamado, autoridad y bendición. ¿Puedes repetir conmigo? ¿Sí? Ok. 2026, el año del llamado, de la autoridad y la bendición. Otra vez, 2026, el año del llamado, la autoridad y la bendición. En primer lugar, quiero que comprendas que es fundamental comprender el llamado. No solo el llamado a salvación, sino el llamado al servicio. Comprender claramente cuál es el llamado, la tarea, la asignación o el ministerio a desarrollar en este año 2026 como iglesia y como individuos, o sea, de manera personal. Comprender ese llamado te va a impulsar a que tú seas instrumento de Dios. En segundo lugar, en el desarrollo de nuestro llamado es indispensable comprender la autoridad que tenemos en Cristo. Entonces, reconocer y ejercer la autoridad que tenemos en Cristo nos va a habilitar a enfrentar retos. Este año no va a ser fácil. En el sentido político, en el sentido de trabajo, en el sentido físico. No va a ser fácil este año. Pero cuando tú conoces la autoridad que tú tienes en Cristo, eso te va a ayudar a enfrentar esos retos y también a cumplir la tarea asignada para este año 2026. En tercer lugar, cuando hablamos de bendición, la bendición será la consecuencia de cumplir con nuestro llamado en el ejercicio de nuestra autoridad. Seremos bendecidos a la medida que nosotros bendigamos a los demás. Es el dar, es cuando recibimos. Si queremos bendición, tenemos que servir, tenemos que dar. Y cuando hablo de bendición, no estoy hablando de aspectos financieros simplemente. No te enfoques, no sesgues tu mente diciendo, sí, yo quiero que este año 2026 sea un año de bendición. Y tu mente se enfoque en cosas materiales. Dale a Dios tu servicio y deja a Dios las consecuencias. ¿Está bien claro? Dale a Dios tu vida,
Dale a Dios tu tiempo, dale a Dios lo que tú eres y deja a Dios lo demás. Entonces, cuando hablo de bendición, hablo de servicio, hablo del resultado del servicio. Entonces, la bendición más grande que tendremos es aquello que vamos a recibir de acuerdo al servicio que damos. Entonces, la bendición más grande que tendremos es el impacto que tendremos en las vidas de las personas. Entre más impacto tenga mi vida en las personas, hay un resultado. Es la bendición. Ahora, ¿conoces específicamente cuál es el llamado para tu vida en este año 2026? ¿Cuál es tu comprensión sobre la autoridad y la bendición que tú tienes en Cristo mientras ejercitas tu llamado en este año 2026? Pero creo que la pregunta poderosa sería: ¿es posible, pastor, conocer cuál es mi llamado, mi asignación, mi tarea específicamente para este año? Ese es el punto. Y la respuesta que te tengo es sí. Si puedes conocer cuál es tu llamado para este año. Número 1, porque el Espíritu Santo guía, revela, enseña. Él fue enviado para eso, para enseñarnos todas las cosas, para guiarnos en todas las cosas. Entonces, si podemos conocer qué quiere Dios para nosotros este año 2026. En segundo lugar, ¿por qué creo que sí podemos conocer específicamente el propósito de Dios? Es que Dios es un Dios de tiempos, es un Dios de temporadas, es un Dios de años y es un Dios que escucha oraciones. Es un Dios que tiene una tarea asignada para cada uno de los que Él dio vida. Nosotros sabemos el día de nuestro nacimiento, no sabemos el día de nuestra muerte, pero Él sí lo sabe. Delante de Él nuestros días están contados. Entonces quiere decir que si Él nos da vida, ese hecho de darnos vida implica una asignación. Y tu servicio no tiene que ver con que tú seas pastor. No necesariamente. Porque tú sirves como un ciudadano del reino. Y como ciudadano del reino, tú sirves como empleado, como ama de casa. Tú sirves en el área que tú estás, es el área de tu asignación. Cuando Jesús les dice, vayan al mundo, ese yendo es mientras caminan, mientras amanecen, mientras pasa el día, sigan predicando donde quiera que estén. Eso es una asignación. Ahora, ¿por qué te digo que Dios, por qué te digo que sí podemos conocer el propósito de Dios específicamente para un tiempo específico, como en este caso el 2026? ¿Por qué te digo? Porque Dios es un Dios de tiempos. Miren, Gálatas 4:4 nos marca muy específicamente algo: que Dios es un Dios de tiempos y de temporadas y de años. Pero cuando vino el ¿qué? El cumplimiento del tiempo. Lo más interesante para mí es que veas esto: el cumplimiento del tiempo. Quiere decir, Dios determinó los tiempos. Dios determina tiempos. Hay tiempos específicos de Dios.
Ahora, Habacuc 3:2 en la NBV dice: Señor, he oído de todos tus hechos poderosos y he quedado ¿qué? Fascinado. Señor, si en el pasado, en 1906, visitaste a Susa, Kansas, puedes hacerlo hoy. He oído de tus hechos poderosos. En este tiempo de tanta necesidad, repite tus actos poderosos como lo hiciste en tiempos ¿qué? Anteriores. Pueden suceder en nuestro tiempo algo sobrenatural porque Dios escucha ¿qué? Oraciones. Y decía Habacuc: yo he escuchado lo que hiciste en el pasado. Hazlo ahora en tiempos difíciles. Entonces quiere decir que una asignación divina que el Espíritu Santo está dándonos es: pidan, oren, que Dios haga lo que hizo en el tiempo pasado, lo haga ¿cuándo? Ahora. Ya de entrada tienes una asignación. ¿Cómo conocer la asignación de Dios en el 2026? Ya lo estás viendo. Orar, pedir que Dios haga lo que hizo en el pasado y lo haga en este tiempo de necesidad. Y dice el texto: muéstranos tu poder y sálvanos. En medio de la cólera, acuérdate de tus principales virtudes, que son la bondad y el perdón. Mi pregunta es: ¿puedes hacer esta oración de Habacuc? Si lo puedes hacer, empieza a hacerlo. Dios es un Dios de tiempos. Dios es un Dios de temporadas. ¿Se acuerda de Isaías 6? Cuando el profeta dice: en el tiempo, en el año que murió el rey Usías, ese año yo vi al Señor. Los siguientes años puedes decir: en el año 2026 que busqué al Señor, Él me respondió. Dios es un Dios de tiempos, temporadas. Ahora, la pregunta es: ¿podemos conocer específicamente la voluntad de Dios para nuestro tiempo? Y la pregunta es, la respuesta es sí. Porque Dios ha manifestado y ha revelado tu llamado, tu autoridad y tu bendición en su palabra. Dios ha revelado eso y ha enviado su Espíritu Santo para enseñarnos, para dirigirnos, para corregirnos, para bendecirnos. Y toda esa revelación está en su palabra. Les voy a dar una breve clase de bibliología y necesito que comprendas el poder, la autoridad que hay en este libro. Porque este libro que tú tienes, ¿necesito sus Biblias? ¿Sus Biblias? En este libro está la revelación de Dios. Y este libro es la palabra de Dios. Según Timoteo 3:16. ¿Se acuerdan que les dije una forma de leer Biblia es el texto que más impacte tu vida, que es Juan 3:16, y de ahí te vas a los 3:16 de cada libro, libro específicamente? Entonces vas a tener 3:16 66 veces, ¿cierto? Son 66 libros y te vas a los 3:16 en caso que todos tengan.
Pero vamos, el 3:16 de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada, ¿qué? Por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, equipado para toda buena obra. Esta es la palabra de Dios. Ahora, escúchame, el concepto, la forma en que tú aceptes la Biblia, el concepto, la forma en que tú aceptes la Biblia va a determinar el valor que tú le des a la Biblia. Va a determinar la importancia que le concedas a la Biblia. Va a determinar la necesidad que tengas de ella y el lugar que ocupe en tu vida diaria. De acuerdo al concepto que tú tengas de la Biblia, eso va a ser tu actitud. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que saber o entender o aceptar que este libro es la palabra de Dios. ¿Claro? Ahora, si para ti la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, tú la vas a amar. Y tu amor hacia la Biblia no tiene barreras o no tendrá barreras. Si tú dices, esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, entonces tú la vas a valorar. Y cuando la valores, tú vas a reconocer la importancia que esta Biblia tiene para tu vida. Y si tú la valoras, tú la vas a estudiar. Eso implica que vas a dedicar tiempo a analizar, a comprender sus enseñanzas. Y si tú la valoras, la vas a obedecer. Vas a poner en práctica sus preceptos, sus consejos, y vas a normar tus decisiones de acuerdo a ella. Si esta Biblia para ti es la palabra de Dios, entonces es la autoridad que va a regir tu vida, tu fe y tu conducta. Si para ti la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, vas a confiar en sus promesas. Vas a confiar plenamente en lo que ella dice, porque es Dios hablando a tu vida. Y como dije, la vas a reconocer como la autoridad de fe y conducta. Si tú no tienes un concepto correcto de la Biblia como la palabra de Dios, tú no vas a valorarla, no vas a amarla. Y rechazar la Biblia como la palabra de Dios es rechazar a Dios. Rechazar la Biblia, este libro que dicen que fue hecho por manos humanas, y te tengo una buena noticia, es cierto. No fueron ángeles que hicieron esto. Fueron seres humanos que hicieron esto, que pusieron papel, pusieron tinta, que crearon el formato. Fueron seres humanos, pero el contenido de ella es la palabra de Dios. Amén. Entonces, rechazar la Biblia como la palabra de Dios es rechazar a Dios. Ahora, le dije que voy a dar una clase de bibliología. La evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, hay evidencias internas. Por ejemplo, su unidad. 66 libros, escrito en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, por más de 1500 años de lapso de un escritor a otro, más de 1500 años. Más de 40 autores. Muchos de ellos no se conocieron, vivieron en épocas diferentes, en circunstancias diferentes. Su unidad tiene un solo tema: la salvación en Cristo Jesús. Más de 300 profecías
que contiene la Biblia, hablando de Jesús, donde Él no podía, era imposible realmente cumplirlas por sí mismo. Por ejemplo, su nacimiento, nacerá de una virgen en Belén de Judea. Su crucifixión no estaba en su poder, como la Biblia dice, y sus vestidos serán rotos. No estaba, no les dijo háganlo para cumplir la profecía. Resurrección al tercer día, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia tiene evidencias claras de que es la palabra de Dios. Y otra cosa, su belleza, su profundidad, su sabiduría, sus palabras alimentan el alma, sus palabras bendicen el espíritu. Señores, los seres humanos, ningún hombre, por más sabio que sea, escribe así. Su poder transformador, la Biblia, la palabra de Dios. Este libro que dicen que es hecho por seres humanos, y le digo, si es cierto, pues no fueron ángeles. Este libro poderoso ha transformado vidas, comenzando por ti y por mí. Hemos sido transformados de manera sobrenatural. Este libro ha sanado drogadictos, ha liberado homosexuales, ha transformado vagabundos y mendigos, ha reformado criminales. Porque este libro es verdaderamente la palabra de Dios. Este libro es el logos de Dios, porque Dios y su palabra es lo mismo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Podemos conocer lo que Dios tiene para nosotros en un tiempo específico. Y le digo sí, porque el Espíritu Santo es tan real y fue enviado para guiarnos y enseñarnos la verdad, ¿es cierto? Este libro es verdaderamente la palabra de Dios porque supera todos los exámenes científicos, históricos, críticos, literarios, lingüísticos, antropológicos y arqueológicos. La Biblia ha sido traducida a más de 1000 idiomas y dialectos. La Biblia es tan poderosa de tal manera que es temida y prohibida en muchos países de corte comunista y marxista, y sobre todo en países islamistas como China, Arabia Saudita, Corea del Norte, Irán, Emiratos Árabes Unidos, y muy pronto en los países progresistas de América Latina con corte socialista marxista. Muy pronto será prohibida, y mejor es tiempo que lo valores, la aprendas, la memorices antes que te digan no queremos Biblias en los hogares mexicanos. Mejor ponte las pilas hoy, antes que la prohíban. Porque desde Marx dijo, la religión es el opio, la droga de los pueblos. Entonces, ¿qué quieren decir? Saquemos a Dios y a la Biblia y a la iglesia, destruyamos la iglesia para que el progresismo se implante. Lo único que les estorba es pastores, ministros, iglesia. Quita la iglesia de México, quita la iglesia de un país, quita la Biblia de un país, y esto se viene abajo. Pero es ideas. Dice la Biblia que el que gobierna este mundo es el diablo. Detrás de todo hay un ser que quiere destruir. Pero mientras que exista una iglesia
que sepa Biblia. Dije que sepa Biblia. Habrá fuego en Dios. Después de esta breve clase de bibliología, volvamos a la clave, o a la pregunta clave de nuestro tema. ¿Cómo conocer específicamente cuál es mi llamado, mi autoridad y mi bendición como iglesia y como individuo? Si comprendes que Dios tiene y quiere, mejor dicho, Dios tiene una voluntad para la iglesia, automáticamente tú sabrás qué quiere Dios, qué tiene Dios para ti como individuo en este año 2026. Ahora, hay muchas formas de conocer la voluntad de Dios contenida en este libro. Hay muchas formas de saber cuál es su propósito. Hay muchas formas. Recuerdo de un comediante llamado Teo en un hotel. Hay un Nuevos Testamentos en muchos hoteles. Están en los cajones o en el buró. Unos Nuevos Testamentos azules del grupo Gedeones. Y él estaba en situaciones. Le digo algo, escúcheme. Estar en un hotel es muy peligroso para todos, pastores, no pastores, cómicos, no cómicos. Muy peligroso. Tú estás predicando a multitudes y los pastores que te invitan te dicen: pastor, creo que usted debe descansar, y te llevan a un hotel. ¿Y sabes qué sucede ahí? Una lucha terrible. No quiero decirles más. En esa, seguramente después de un show, este señor se sintió solo, destruido emocionalmente. El que hace reír no se ríe con cualquier cosa, está triste internamente. Dice él en una entrevista que agarró ese libro azul y lo abrió en Hechos capítulo 1 y le dice: mi querido Teófilo. Dice: ¿Qué? Dios, el Espíritu Santo, puede guiarlo a un texto sin que usted lo busque y hablarle a su vida. Hay muchas formas, pero le daré a conocer una forma que en lo personal me ha funcionado. Una forma, dije forma. Quizá a usted no le funcione. A mí me ha funcionado. Es el aspecto de capítulos y versículos de acuerdo al día, o de acuerdo al año, o de acuerdo al mes. Ahora, los capítulos y versículos no son inspiración de Dios. Es Dios, Él inspiró su palabra, pero los capítulos y versículos son hechos por el hombre. Y yo creo que el Espíritu Santo estuvo detrás de esa acción. Él iluminó, Él enseñó, Él guió todos los asuntos. Como dije, en lo personal, una de las formas de conocer la voluntad de Dios es seguir un orden numérico. Diga conmigo: orden numérico. ¿Qué quiere decir esto? Es tomar día 1 y libro 1 y versículo 1. ¿Y qué encontramos ahí? En el libro 1, en el capítulo 1, versículo 1. ¿Qué encontramos? Y creó Dios los cielos. Enero 1, creó Dios los cielos. ¿Qué es la aplicación de ese texto para mi vida? Para tu vida. Ok. ¿Está aquí conmigo? Ahora,
Bajo este sistema, vamos a analizar algunos, no todos, solo unos. Algunos textos marcados con el número, ¿qué año estamos? 26, 6. Vamos a ver unos textos marcados con 2026. Algunos libros que tengan 2026. Y vamos a ver qué dicen. No es magia, no, nada, es una técnica que yo uso porque uno dice, Señor, y ahora, ¿y qué voy a hacer? ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué opinas? ¿Qué será? Entonces, tengo una técnica. ¿Cuál es? El aspecto numérico. No me estén viendo, brujo, no, nada, absolutamente nada de eso. Solo es una técnica. Así como Teo abrió la Biblia y el Espíritu Santo lo llevó a Hechos, pero así. Ahora, no va a hablar Dios siempre de esa manera, porque tú vas a abrir y Judas ahorcó, ya es tú lo mismo. No, definitivamente. Entonces ten cuidado. Entonces ahora, bajo este sistema, repito, vamos a extraer el principio y vamos a aplicar ese principio a nuestra vida hoy. La aplicación de esos textos no desde el punto de vista o desde el concepto descriptivo, sino prescriptivo. Le estoy dando una clase teológica o hermenéutica. Vamos a aplicar estos textos 2026 o el número 6 no desde el concepto descriptivo, sino prescriptivo. Porque tú puedes, ¿cuál es la descripción? Y Abraham salió de su tierra y su parentela. A mí no me dice nada. Y fue y vivió en la tierra de no sé quién, y luego que le pasó esto y aquello, y que su mujer y que no sé qué cuánto. Eso es el texto descriptivamente. Pero ¿cuál es el principio? ¿Cuál es lo prescriptivo ahí? Lo que el mandamiento o el espíritu de ese texto. Yo diría la obediencia. Abraham obedeció. Eso es la enseñanza. Eso es el espíritu del texto. No solamente una narración, no es una descripción. ¿Sí me estoy explicando? Y Judas ahorcó, ya esto no, eso no, es descriptivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No hacerlo. ¿Por qué? Entonces ya ahí aprendemos. Entonces ahora, ¿cuál es el eslogan de este año 2026? ¿Alguien recuerda? Es 2026, año del llamado, la autoridad y la bendición. Ahora, vamos a ver dónde encontramos el llamado de Dios para este 2026 como para la iglesia o para mí como individuo. Y yo voy al primer libro del Nuevo Testamento. Al primer libro del Nuevo Testamento. Y voy al 2026. A ver qué me dice el Nuevo Testamento en el 2026. ¿Y qué me dice el 2026? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. No es magia ni nada por el estilo, por favor. ¿Se está dando cuenta? Primer libro del Nuevo Testamento, 2026. Aquí tenemos un pasaje prescriptivo. Una orden aplicable aquí en Ebenezer, en Ciudad Azteca, en Ecatepec, en México y ahora, enero 2026. Tienes que escuchar en tu espíritu el llamado de Dios. ¿A qué? ¿Qué es lo que está enseñándonos el texto? Servicio.
Tú estás siendo llamado para servir. Servicio. Ahora, tú puedes hacer algo. No escuchar en tu espíritu el llamado y ya. No hay problema. No pasa absolutamente nada. Dios tendrá otros instrumentos. Pero el día que tú llegues a su presencia, ¿qué cuentas le vas a dar? Pasé mi vida, Señor, lavando trastes y no tuve tiempo. Haciendo comida y no tuve tiempo. Pasé todo el tiempo trabajando. Y haciendo un paréntesis, y de todo el trabajo que tú haces, cuando tú partas de aquí, nada te llevarás. No, mejor yo. Ok. Vamos. Tampoco hay un orden. Y voy a Hechos, después de Mateo. Y voy al capítulo 1. Y quiero ver el 26, porque estoy en el año 26. ¿Qué dice Hechos 1, 26? Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los que 11 apóstoles. Dios habla hoy, dice, quedó agregado a los 11. La NBV dice, desde entonces Matías se sumó a los 11. La NTV dice, fue elegido para ser apóstol. Y la NBI dice, la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11. Hechos 1:26 te habla que fuiste elegido. Fuiste elegido, ¿cierto? Fuiste llamado para que te agregues y te sumes al equipo. Se sumó a los 11 al equipo. ¿Qué es el llamado de Dios para ti? Súmate al equipo. Dile a tu vecino, te están hablando a ti. Es serio lo que Dios está diciendo, ¿cierto? Súmate al equipo. Fuiste elegido para sumarte al equipo. ¿Está bien claro eso? Ok. Ahora, pero me falta otro pasaje. ¿Dónde encuentro un 2026? Hay muchos 2026, pero fui dirigido a Hechos 2026. ¿Qué año estamos? 2026. ¿Qué dice Hechos 2026? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. El contexto es que Pablo está hablando a los líderes de Efesios y les dice, he predicado, les he enseñado, les he hasta con lágrimas, me he desvelado, no he comido para enseñarles la palabra de Dios. Y les dice, ¿y yo me lavo qué? Las manos. Yo ya cumplí y es la responsabilidad de ustedes. ¿Cuál es el espíritu de la palabra? ¿Qué es la voz de Dios para ti? Que debes cumplir con tu llamado, que debes cumplir con la asignación. ¿Y cuál es la asignación? Que primero vimos, servicio. Servicio. ¿Ok? Entonces el principio es descriptivo en estos textos. Perdón, no es descriptivo, es prescriptivo en esos textos. Tienes que escuchar la voz de Dios en tu llamado. Ahora, ya vimos en primer lugar, 2026, ¿qué año que es? El año del llamado. El año del llamado al servicio. Ahora, ¿dónde encontramos el principio de autoridad delegada de Dios? ¿Dónde encontramos el principio de autoridad delegada? Porque es el año de el llamado, la autoridad y la bendición. Ahora, ¿dónde? Vamos a Génesis. Primer libro. ¿Y qué versículo voy a buscar? El 1:26 primero.
Le digo, puedes encontrar muchos, pero yo encontré solo unos cuantos, hay muchos. Pero voy a 1:26. ¿Qué dice Dios? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves, etcétera. ¿Qué es lo que la prescripción, la enseñanza, el espíritu de la palabra para ti? ¿Qué es lo que está diciendo? Primero, que fuiste creado por Dios, fuiste salvado por Dios, fuiste llamado por Dios. ¿Para qué cosa? Para señorear, para tener autoridad, ¿cierto? Para reinar, para dominar. Fuiste creado para eso. Tú tienes autoridad en Cristo Jesús para señorear en este año 2026. ¿Cuántos creen eso? Ahora, ¿se levantará Goliat en este 2026? Sí. ¿Vendrán problemas? Sí. ¿Situaciones difíciles? Sí. ¿Enfermedades? Sí. Pero cuando yo digo, en Cristo tengo ¿qué? Autoridad para confrontar, enfrentar esas situaciones. Entonces me levanto firme y someto todo aquello que venga en mi contra. ¿Está claro? Entonces, importantísimo que comprendamos la autoridad que tenemos en Cristo para que desarrollemos nuestro llamado con esa autoridad en Cristo. No digas no puedo, no es en tus fuerzas, es en su poder. Tú no digas no sé, es en su poder, es su gracia, es su poder, su autoridad lo que va a hacer posible que tú funciones en tu llamado este año. Yo creo que este año tienes que tener tu grupo, tu discípulo. Este año, dile a tu vecino, te están hablando a ti, te están hablando a ti. Y dile también a ti, también a ti. Entonces, esta autoridad con la cual fuimos creados, esta autoridad legada, es prescriptiva para aquí y ahora. Es para este año 2026. Pastor, ¿y entonces se termina el 27? Por supuesto que no, pero estoy hablando del 2026. Entonces tú tienes que caminar bajo esa verdad. Bien, concerniente a la bendición. ¿Qué año? ¿Cuál es el eslogan del año? 2026, el año de el llamado, la autoridad y la bendición. Ahora, quiero ir al número 6. El número 6 en la Biblia tiene muchas aplicaciones. Negativamente es el 6. Los teólogos dicen que es el número de hombre en contraposición al 7, que es el número de la perfección, que es a Dios. Pero hay una cosa, el 6 en Génesis. ¿Cuándo fue creado el hombre? ¿En qué día? En el día 6. Y la bendición es en el 1:26. Pero también encuentras en la Biblia que el 6 es atribuido a un ser, la bestia, que es el símbolo del mal, el 666. No es la idea o no es la aplicación que yo quiero para el número 6. Quiero que veas lo que Dios dice que sucede en el año 6. Vamos al texto de Levítico 25. Es interesante este asunto. ¿Está aquí conmigo? Ok, vamos al 6. 25, perdón. Dice, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, escúchalo, todavía no habían entrado a la tierra prometida. Estaba apenas en el Sinaí, en el desierto. El Señor le dijo,
da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Instrucciones. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, cuando hayas entrado, todavía no habían entrado, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. ¿Ya lo vio? No podían sembrar, ¿cuándo? El año 7. Porque 7 es descanso. Es un principio. No podían sembrar. Pero ve conmigo al 22. Perdón, al 20, al versículo 22 del capítulo 25. Ve conmigo. 20. No van a sembrar un año, pero puede que preguntes, o puede ser que pregunten, ¿qué comeremos durante el año 6, séptimo? Ya que no nos permite sembrar la cosecha en el año 6. A ver, esto es ilógico. Ellos preguntan. Ellos pueden preguntar, dice Moisés, Dios a Moisés. Ellos pueden preguntar, ¿qué vamos a comer si no vamos a sembrar? Primero, cuando tú cosechas en el 6, ¿cuándo comes la cosecha? En el 7. Cuando tú siembras en el 7, tú comes la cosecha, ¿cuándo? En el 8. Entonces, a ver, si no sembramos en el 7, ¿qué vamos a cosechar qué vamos a comer en el 8? Nada, ¿verdad? No hay. Ahora sí, no hay. No hay nada para comer. Sigamos el versículo. Ten por seguro que yo te enviaré. ¿Qué? Mi bendición en el ¿qué? ¿Cuándo? ¿Qué año? En el 6. ¿En qué año estamos? En el 26. Ok. Ten por seguro que yo te enviaré mi bendición en el 6º año. De modo que la tierra producirá una cosecha abundante, suficiente ¿para qué? ¿Para cuántos años? Para 3 años. Año 26, año de la bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso, mis hermanos? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, pregunto, si tú tomas el 1:26 de Génesis, donde fuimos creados y Dios dijo y bendijo al hombre, ¿cierto? Tú haces el enroque, ¿está correcto? Entre 1:26 y 25:21. Ambos textos tienen bendición. No sé si estás viendo eso. Creado en el año 6, en el día 6, bendecido en ese día 6, y en el 25, 21 de Levítico, en el 6 está la bendición. En el día 6 de la creación, en el día 6, antes del 7, estando en la tierra prometida. No sé si estás viendo eso. Más allá de números, más allá de lo que tú quieras y mandes, la bendición será una consecuencia del ejercicio de nuestro llamado y nuestra autoridad. Esta bendición se manifestará no solo en lo personal,
sino también en el ambiente que nos rodea. Y esta bendición será evidente por la forma que nosotros seamos bendición a los demás. Repito, no te sesgues en el aspecto económico. Esa es consecuencia de la honra a Dios. No sé si me estoy explicando eso. Si yo vengo y te predico, es que es el año de la provisión de Dios y tendrás autos nuevos y casa nueva, lo puedo hacer. No hay ningún problema. Pero prefiero enseñarles la base de la bendición es la obediencia. La base de la bendición es la obediencia. Entonces, la bendición a la cual yo me estoy refiriendo es aquella que es la acción que tú hagas, la actitud que bendiga a los demás. Hablo de esa bendición. Hablo de alcanzar almas para Cristo. Tú vas a recibir y vas a ver la bendición de Dios en tu servicio. Y cuando tú seas instrumento a los demás, entonces cuando tú estés honrando, bendiciendo al Señor con tu servicio, con tu fuerza, con tu dar, con tu servir, con todo, entonces Dios va a abrir los cielos y derramar toda bendición hasta que sobre y ¿qué? Y abunde. No es así de, bueno, hago lo que quiero, no obedezco, no sirvo nada, pero quiero la bendición de Dios. Yo no te estoy enseñando eso. Eso es enseñar a prosperidad, como algunos lo predican. Y yo no quiero ese enfoque de prosperidad haciendo lo que sea. Entonces, ¿estás comprendiendo eso? Entonces la bendición será evidente en el grado de que tú impactes a los demás. Cuando los 70 fueron enviados, ellos ¿cómo regresaron? Felices. Y dijeron a Jesús: los demonios aún se sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: tranquilos. Lo que debe alegrar sus vidas y bendecir sus vidas es que sus nombres estén escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Pero sí te aseguro algo. Hebreos dice que Dios no olvida la obra de nuestras manos. Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos para con los santos. Y tú serás bendición a otros y Dios bendecirá tu vida. ¿Está claro eso? Ok, entonces, importante, año 2026, el año del llamado, de la autoridad y de la bendición. Quiero que te pongas de pie esta mañana. Puedes escuchar el llamado de Dios a servir. Y Matías fue contado hacia el equipo, se unió al equipo. Puedes escuchar el llamado de Dios. El que quiera ser grande, sirva. Puedes escuchar el llamado de Dios. En Génesis 1:26, fuiste creado y se te dio autoridad. Puedes escuchar el llamado de Dios para bendición. Ahí la descripción es que Él bendecirá la tierra. ¿Sabes que tierra tiene que ver con corazón? El sembrador salió a sembrar. La semilla cayó en buena tierra, en mala tierra y fuera de la tierra. ¿Sabes que tierra tiene que ver con el corazón? Dios quiere bendecir esa tierra. Literal, Dios quiere bendecir, porque de Él viene la bendición. Pero ¿qué tierra eres?
Cuando se preguntaban ellos, no, cuando Dios les dijo, no siembren el año séptimo, ellos se preguntaron, ¿y qué vamos a comer en el 8? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Yo voy a bendecir el año 6. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo? Yo voy a bendecirte en el año 26. ¿Alguien está escuchando? Yo voy a bendecirte en el año 26. Ahora, ¿en dónde radica la bendición? En que tú sirvas, en que tú lleves a cabo la asignación que Dios tiene para ti este año 2026. Esta mañana quiero animarte que determines hacerlo, que determines servir, que determines en serio. Y si yo pediría, ¿quiénes quieren hacerlo? ¿Cuántos pasarían al altar? Si Dios, quiero servirte. Servicio, quiero servirte. ¿Cuántos pasarían? No los voy a llamar, a menos que tú de veras quieras decirle a Dios, yo quiero ser la ofrenda hoy en este altar. ¿Cuántos? Lo más triste, yo soy el pastor, soy el predicador, es que muchos te escuchan, pero no hacen lo que tú enseñas de parte de Dios. Muchos no lo van a hacer. Pero si esos muchos no vinieron y tú viniste, toma decisiones. Dios, luché con todo esto. Mi esposa sabe cómo luché, encerrándome no solo por horas, sino por días. Dios, dame la palabra. Posiblemente no fui capaz de transmitirla, pero si el Espíritu Santo habla a tu vida, escúchalo, hazle caso y rinde tu corazón. Yo quiero que tú seas bendición y que Dios te bendiga este 2026. En este 2026 no quiero que solo le pidas que Él te bendiga económicamente, sino que tú le digas, yo quiero ser bendición este año hacia otros. Mis hermanos, el pago más grande que un servidor o un cristiano puede tener de parte de Dios cuando ejerce un ministerio o un servicio a Dios como mensajero de Dios, el regalo más grande y el pago incalculable es que cuando tú le digas a alguien, ¿quieres recibir a Jesús? Ese alguien te diga, yo quiero a Cristo, y tú lo puedas guiar y lo puedas ver llorar y lo puedas ver caminar en Cristo, lo puedas ver servir en Cristo. Sabes, eso no tiene precio. Eso tú vas a decir, valió la pena. ¿Cuántos este año van a tomar decisiones de unirse al equipo y de servir para ser bendecidos? Ahí en tu lugar, si quieres pasar, puedes hacerlo. Decir, yo quiero hacerlo, Señor, yo estoy dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos este año 2026 quieren ofrecer sus vidas para servir? No te estoy diciendo que dejes su trabajo, dale duro en el trabajo. Sirve a Dios a través de tu trabajo. Sirve a Dios a través de tus actividades. Las que son madres, sigan haciendo la comida, la cena, el desayuno para ese hombre de Dios.
para esa mujer de Dios. Y como he enseñado muchas veces, en ese hijo y en esa hija, en sus lomos hay un pastor, hay un evangelista, hay un misionero, hay un profeta, hay un apóstol. Tú estás sirviendo al reino de Dios, siendo una buena madre, un buen proveedor. Tú estás llevando el pan a quien será instrumento en los próximos años. ¿Quieres ser instrumento de Dios este año? Decídelo de una vez por todas. ¿Por qué no determinas entregar tu vida a Cristo? Entregar tu ser entero y servirle. ¿Quieres la bendición de Dios este año? Sírvele. Cumple tu llamado. Únete al equipo. En el nombre de Jesús. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Dios te dio la vida con un propósito. Cumple su propósito. Cumple su plan. Cúmplelo. ¿Alguien quiere? Dios dice para la iglesia es el año del llamado. Dios dice para la iglesia es el año de la autoridad. Dios dice para la iglesia es el año de la bendición. Dios dice para ti este año es el año del llamado. Es el año de la autoridad. Es el año de la bendición. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos dicen yo lo creo, yo lo acepto, yo lo recibo, yo lo voy a vivir con la gracia de Dios? Vamos esta mañana. Yo me rindo a Él. Dile a Él: yo me rindo, yo me entrego, yo me rindo, yo me entrego. Quiero serle fiel, quiero honrarlo, quiero servirle como padre, como madre, como cristiano. Quiero que otros conozcan a Cristo como su Salvador. Dile esta mañana: rinde tu vida. Es la primera reunión del año. Es nuestra primicia a Dios. Es nuestra rendición al Rey. Es nuestra rendición, nuestra entrega. Es nuestra honra al que es digno de toda honra. Dile esta mañana: quiero vivir el llamado, quiero responder al llamado, quiero vivir en autoridad y quiero ser bendición a los demás. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.